Libro de los Efesios, Efesios capítulo 4. La semana pasada compartimos también Efesios, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la palabra? Renovados, muy bien, un 4 para todos. También cayó el primer niño, parece. Tenemos una baja. Ya, vamos a Efesios, capítulo 4. Versículo 11, y la palabra que voy a compartir hoy día tiene que ver con creciendo bajo la gracia, ya, creciendo bajo la gracia, la importancia del crecimiento, ya, ¿por qué es importante que nosotros estemos en un constante crecer? Ya, ahora, también vamos a ver que cómo Dios ha instaurado, a través de Pablo también, en la carta de los Efesios, los diferentes ministerios para la edificación de la iglesia, ¿ya? Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido formas para que la iglesia pueda crecer, para que usted y yo podamos ir creciendo bajo precisamente esta gracia que viene de Cristo. Amén. Así que dice así Efesios 4:11, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué entregó? Dones, ¿cierto? Dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad? Preparar al pueblo. Ese proceso, el 13, continuará hasta que todos alcancemos, ¿qué cosa? Tal unidad, ¿cierto?, en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos como inmaduros, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, hay mentiras que son tan hábiles que parecieran ser que tienen verdad, pero no es verdad, son mentiras. ¿Ya? En cambio, hablaremos de la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, el cual es la iglesia. ¿Ya? La importancia del crecimiento en el creyente. ¿Por qué es importante crecer? El antónimo de crecimiento habla de estancamiento, ¿cierto? Personas que están estancadas constantemente en su vida y no hay crecimiento. Corría el año 1904 y el escritor escocés James Matthew presentó al mundo la obra de teatro, no sé si se acuerdan, ¿alguien nació en 1904? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Presentó la obra Peter Pan. ¿Se acuerdan de Peter Pan? ¿Cierto? Peter Pan, o el niño que no quería crecer. La historia nos lleva a la ciudad o al lugar de nunca jamás, ¿cierto? Donde Peter Pan precisamente lidera a los niños perdidos y lucha contra el malvado capitán Garfio. ¿Se acuerdan? ¿Han visto Peter Pan alguna vez? Sí, ahí hay una que nació en 1904. Y vive aventuras sin fin. Pero lo que define a Peter Pan precisamente es el deseo de nunca crecer. Nunca creció. Para él, crecer significa enfrentarse a diferentes responsabilidades, asumir compromisos y dejar atrás la diversión y la despreocupación. ¿Cuántos adultos dirían, no debía haber crecido?
¿cierto? Oh, como cuando era niño, no pagaba la luz, el internet, el agua, ¿cierto? Y no teníamos mayores preocupaciones. Solamente pedíamos nomás a nuestros padres. Me recuerdo mucho a mi hijo, porque él siempre me pide, no, yo quiero el iPhone 18, me dice. Oh, le digo, yo te puedo comprar 2. Y 2 nomás, papá, me dice. No pueden ser más. Entonces, vivíamos como en un mundo imaginario cuando somos pequeños, ¿cierto? Sin embargo, esta decisión de no crecer tiene un costo. Y Peter Pan permanece atrapado en una especie de inmadurez, incapaz de vivir relaciones profundas, ¿cierto? Y él no podía crecer. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos como pequeños bebés espirituales, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos al Señor, somos bebés, somos inmaduros, somos niños espirituales. Nos tenemos que alimentar de leche, de colados, ¿cierto? Los que han tenido hijos pequeños, de colados, de leche y colados de la palabra. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida espiritual o en nuestra vida como creyentes, tenemos que sí o sí tener crecimiento. Tenemos que crecer. El Señor nos llama y nos motiva a que tenemos que estar creciendo para la obra del ministerio. No podemos tener el síndrome de Peter Pan, donde no queremos crecer. Un creyente que no crece es un creyente inmaduro. Un creyente que no crece es un creyente que no avanza. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es nuestro llamado y responsabilidad. Amén. El crecimiento espiritual es nuestro llamado y nuestra responsabilidad para madurar en Cristo y edificar la iglesia y avanzar hacia la plenitud. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo en su forma de vivir, en su forma de ser? Bueno, para alcanzar la madurez de este varón perfecto, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Es imposible que un cristiano que lleve hartos años en la iglesia se mantenga igual que cuando llegó. Significa que ese cristiano tiene el síndrome de Peter Pan, que no ha crecido o no quiere crecer, no quiere asumir la responsabilidad y el llamado que el Señor le ha encomendado. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos conseguir el crecimiento? La pregunta es, ¿ustedes quieren crecer? ¿Quieren tener un crecimiento en el Señor? Amén. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver 3 elementos que son necesarios para poder crecer. ¿Ya? Y en primer lugar, según la carta de Éfesos, los dones nos preparan para crecer. ¿Ya? Eso es lo primero. Los dones del ministerio han sido establecidos para que usted y yo podamos crecer, podamos avanzar. ¿Ya? Dice el 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ¿ya? Comúnmente conocido como el ministerio quíntuple, ¿ya? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Los 5 ministerios. No vamos a profundizar cuáles son vigentes hoy día o no, sino que por qué han sido establecidos, que ha sido precisamente para crecer. El 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de ¿qué cosa? Preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Él y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces Dios ha establecido estos dones que están en Efesios capítulo 4 para que nosotros como pastores tengamos la responsabilidad de preparar a la iglesia para la obra del ministerio. El Señor en su misericordia se ha preocupado que la iglesia pueda crecer. Él se ha preocupado, ha establecido ancianos, ha establecido pastores, ha establecido todos estos ministerios para que su iglesia de Él pueda ir creciendo. Es inevitable que usted, estando en un lugar de tantos años, no tenga crecimiento.
Por tanto, se ha dispuesto a los ministros del Señor, ministros de la palabra, para que usted y yo podamos ir creciendo. Es inevitable no crecer. Ahora, ¿para qué estamos puestos nosotros? Para preparar al pueblo de Dios para la obra ¿de qué? Del ministerio. Dígalo conmigo, para la obra del ministerio. ¿Ya? Para la obra del ministerio. Somos nuevos al principio, siempre. Todos ustedes fueron nuevos en algún lugar. Ya, todos ustedes fueron nuevos en alguna iglesia, cuando conoció al Señor. Ahora, con los años, usted ya no es nuevo, usted debería ser alguien maduro. Usted ha sido nuevo en el trabajo, usted ha sido nuevo en algún lugar. Ya, todos hemos sido nuevos. Donde el cuerpo de Cristo a nosotros nos ha bendecido. Cuando somos nuevos, el cuerpo de Cristo nos bendice. Porque participamos de las diferentes actividades de la iglesia, hay hermanos y hermanas maduras que nos ayudan para crecer, hay personas que están allí siempre para que nosotros podamos ir avanzando. Somos como bebés que necesitamos nuestros primeros pasos, ¿cierto?, para avanzar. Y el cuerpo de Cristo nos bendice. Pero ahora, nosotros ya en crecimiento, tenemos la responsabilidad de ser de bendición para otros. ¿Se dan cuenta? O sea, primero el cuerpo de Cristo nos bendice, pero cuando vamos creciendo, nosotros tenemos que ser de bendición para que otros crezcan. ¿Cuál es el propósito? Llegar a la estatura de Cristo. Ese es el propósito del crecimiento, que usted y yo cada día nos parezcamos más a Cristo, nos parezcamos más a Él, lleguemos a la plenitud, ¿cierto?, que Él quiere, que nos parezcamos a Jesús. Si para eso ha sido establecido el crecimiento y los dones del ministerio, para que usted y yo cada día nos parezcamos más a Jesús, en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de comportarnos. Por lo tanto, los pastores hemos sido llamados para que usted pueda crecer y trabaje en la obra del ministerio. ¿Se da cuenta? ¿Para qué ha sido puesto los pastores? Para que usted crezca y trabaje en la obra del ministerio. Amén. Ahora, ¿qué es lo que no hace un pastor? El pastor no es el único responsable de la obra. Eso es lo primero. Lo que no hace un pastor, el pastor no es el único responsable de la obra. Porque mucha gente piensa que toda la obra del ministerio tiene que caer solamente en los pastores de la iglesia. Pero Efesios nos plantea lo contrario. Nos dice que los pastores preparan a la gente para que ellos trabajen en la obra del ministerio. ¿Qué es lo que no hace un pastor? El pastor no hace todo en solitario. Los pastores debemos trabajar en equipos. Los pastores debemos trabajar en conjunto con la iglesia para que la iglesia trabaje y pueda hacer crecer a otros en la obra del ministerio. Pero podemos tener personas en las iglesias que llevan 20, 30 años, pero que no quieren trabajar en la obra del ministerio. No quieren ser un puente para que otros crezcan. Hermanos, si a usted le ayudó a alguien a crecer, usted tiene que ayudar a otros para que él también pueda crecer. ¿Amén? Amén. El llamado de cada creyente es a trabajar en la obra del ministerio. Otro elemento importante, Efesios 4:12 nos recuerda que cada persona de la iglesia tiene un papel importante en la iglesia. Cada uno de ustedes es relevante en la iglesia. Cada uno de ustedes tiene un rol. Cada uno de ustedes tiene una importancia en la obra. ¿Se acuerdan de Corinto? La carta a los Corintios cuando dice, ¿cierto? El cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene diferentes funciones, ¿cierto? Hay algunos que son orejas, otros son pies, otros son manos, pero cada parte del cuerpo es importante en la obra del ministerio. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos evadir la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado a nosotros de crecer y alimentar a otros para la obra del ministerio. Amén. El cuerpo de Cristo necesita la participación de todos ustedes. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a crecer. Si no hay crecimiento, ¿qué pasa con un árbol que no da frutos? Es un árbol malo. Es un árbol, ¿cierto?, que
En algún momento va a ser cortado y va a ser echar al fuego. ¿Qué estamos diciendo con esto, con los dones? ¿Cuál es el desafío del Señor? Involúcrate en la obra del ministerio. Involúcrate en el ministerio. Hermanos, el ministerio no es solamente estar acá con un micrófono y predicar. No es solamente estar acá y cantar. No es solamente ser visible. El ministerio es tan amplio que siempre, aunque una iglesia tenga 200, 300 personas, siempre se va a necesitar personas para la obra del ministerio. Porque la necesidad es grande. Cada día, cada sábado, cada domingo en las diferentes iglesias sigue llegando más y más personas y los creyentes se comienzan a hacer pocos. Se necesita que usted y yo nos involucremos en la obra del ministerio, porque ya el Señor nos ha entregado dones, nos ha entregado talentos, nos ha entregado todo para que nosotros podamos trabajar. Amén. Todos somos llamados a participar en la obra del ministerio. El crecimiento espiritual y el servicio también van de la mano. No solamente crecemos en nuestra relación con el Señor, sino que también crecemos en nuestra relación con el Señor al momento que nosotros servimos. ¿Cuánto da gracias a Dios porque Él nos ha llamado a servir? Y nos ha puesto en la obra por gracia, por misericordia. Porque yo le quiero asegurar algo a usted, y con mucho respeto, siempre hay alguien mejor que usted en lo que usted hace. Amén. Pero Dios en su misericordia nos ha capacitado, nos ha llamado para poder servir en su obra. Siempre va a haber, dice un dicho, siempre hay un chino que lo hace mejor que nosotros. ¿Cierto? Siempre, en todo lugar, en la forma de trabajar. Siempre va a haber alguien mejor, pero al Señor le ha placido llamarte. A Él le ha placido llamarte para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el conflicto que muchas veces pasa en las iglesias? Que se cree que el ministerio es solamente la obra de los pastores. Y eso es un grave error, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que el rol del pastor es equipar a la iglesia para que la iglesia trabaje en la obra del ministerio. Ustedes también han sido llamados a visitar. Ustedes también han sido llamados a orar los unos por los otros. Ustedes han sido llamados a evangelizar. Amén. Ustedes han sido llamados para la obra del ministerio. Es como si el pastor fuera un entrenador de un equipo de fútbol bueno, el mejor del mundo, como Higgins. ¿Cierto? ¿Quién se rió? ¿Cierto? Como un entrenador. Y la iglesia, usted ocupa el arquero en la defensa, uno dirige para la obra del ministerio. Pero muchas veces pasa en las iglesias que cuando el pastor es entrenador, se pone al arco, tira al centro, ataja la pelota, se pone por allá, se pone por allá. Tenemos, ¿cierto? En Estados Unidos la mayor tasa de muertes por infarto son de pastores y ministros. Entonces debemos como iglesia tener la disposición de crecer para la obra del ministerio. Crecer, servir y avanzar en lo que Dios nos ha llamado. Debemos ser cristianos perseverantes en la obra del ministerio. Amén. Entonces, ¿para qué han sido establecidos los dones? Para equipar a la iglesia y para que la iglesia pueda crecer. Amén. El propósito de los dones es el crecimiento espiritual. La responsabilidad de todos en el ministerio es ayudar a crecer a otros. Usted tiene que estar siempre constante, buscar a alguien para ayudarlo a crecer. Como usted lo ayudaron a crecer. Como nuestra familia nos ayudó a crecer. Como algún profesor te ayudó a crecer cuando no sabías nada. Cuando no tenías conocimiento, siempre hubo alguien que apostó por ti cuando nadie lo había hecho. ¿Tienen en su mente a alguien en su vida que a lo mejor dijo yo voy a apostar por él y apostó por usted cuando nadie daba un peso y la persona creyó y usted creció? Es lo mismo, debemos ser llamados a crecer en la obra del ministerio. Cada congregante es importante en el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es importante en la obra. Amén. En segundo lugar, el crecimiento es un proceso colectivo. Amén. El crecimiento es un proceso colectivo. El versículo 13 dice, este proceso, ¿qué cosa? ¿Qué proceso? ¿Se acuerdan? Equipar a la iglesia para la obra
del ministerio, llegar a la unidad de la fe, ¿cierto? Este proceso, que es un proceso, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Ya? Es un proceso que continuará hasta que alcancemos la unidad de la fe. Otra de las variantes del crecimiento cristiano es precisamente que es una tarea colectiva. Es un proceso colectivo. Nadie que está fuera del cuerpo de Cristo puede crecer solo. Se necesitan los unos a los otros para poder crecer. Se necesitan los dones de la iglesia. Necesitas los diferentes carismas que tiene tu hermano o tu hermana para que tú puedas crecer. Si alguien está fuera del cuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ilustración del carbón? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Cuando un carbón es sacado de la parrilla, solo se quema, se apaga completamente. Se necesita el conjunto completo para poder crecer. Es una tarea colectiva, no es solamente individual, pero es un proceso hasta que todos alcancemos unidad, conocimiento y madurez. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Crezcamos en unidad, en conocimiento y en madurez. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Dónde están las instancias de crecimiento? La iglesia local es una escuela para que usted y yo podamos crecer. Amén. La iglesia local que usted participa, donde usted va, es una escuela de crecimiento, donde está el desarrollo de nuestros dones y de nuestros talentos. Eso es uno. El segundo, afuera, también es una instancia de desarrollo. El evangelizar, el ayudar a las personas en tu trabajo. Donde tú vayas, tienes que ser un faro de luz para esas personas. La iglesia local es el espacio donde nuestros dones y talentos son pulidos. Pero es un proceso. ¿Cuál es el problema que muchas veces nosotros enfrentamos en la era moderna o postmoderna? Es que todo es instantáneo, todo es rápido, todo lo queremos al tiro y de inmediato. No queremos respetar los procesos. Ese es el problema de los seres humanos, incluso que no respetamos los procesos. ¿Se entiende? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. Que le oramos a Dios y queremos que Dios responda de inmediato a mi necesidad. Como si Dios estuviera con una varita mágica, al tiro le voy a responder. Hermano, ¿cuántos de nosotros podemos dar gracias a Dios por las peticiones que nunca respondió? Porque quizás qué caballada le pedimos. Y el Señor en su misericordia dice, no le voy a responder esto. ¿Cierto? Entonces, tenemos que darle gracias a Dios también por las peticiones que Él nos respondió. Porque nosotros como cristianos necesitamos vivir de procesos. Tanto nuestra salud física es un proceso, nuestra salud espiritual es un proceso. Necesitamos vivir de procesos. A veces nos queremos saltar el proceso y tomamos decisiones equivocadas. Nos equivocamos cuando saltamos el proceso que Dios ha establecido para poder parecernos a Cristo. Debemos tener conocimiento, madurez, para poder parecernos a Cristo, el Señor. Amén. Y respetar los procesos. ¿Cuántos queremos a veces los resultados inmediatos? Nosotros, uno es ansioso muchas veces, ¿cierto? Estamos con los y queremos al tiro, pero debemos respetar los procesos. Aún en la obra del ministerio, cuando Dios llama a alguien al ministerio, y escúchenme bien, los que han sido llamados al ministerio pastoral o al ministerio evangelismo o lo que sea, es un proceso. No es algo rápido, es un proceso. Yo cuando Dios me llamó a los 15 años, recién a los 27, 26 años fui apartado al ministerio, pero porque viví un proceso también de madurez, di los procesos del instituto bíblico, de poder servir en la iglesia local, de poder comenzar liderando jóvenes, después siempre un proceso. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se adelantan los procesos, nos equivocamos y muchos llamados siempre se van a caer. Amén. Es difícil que alguien crezca fuera del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros para poder crecer. Nos necesitamos.
Si tú no vienes de repente o no te congregas o tienes costumbre, a lo mejor estás privando a un hermano del don que Dios puso en tu vida para ministrar a otro. Porque somos importantes los dones que Dios nos ha dado. Amén. Pero también hay crecimiento individual. Hermanos, miren lo que voy a decir. En lo que tú hagas, siempre procura ser el mejor. Y no es una palabra de coach, no, porque estamos trabajando para el Señor. Pero en lo que tú hagas, siempre tienes que esforzarte en ser el mejor en eso. En esforzarte por ser el mejor, en hacer las cosas con excelencia. Si Dios te ha llamado a trabajar en bienvenida, a los jóvenes, en la alabanza, en algún lugar en tu trabajo, siempre procura hacer lo mejor. Capacítate en lo que Dios te ha encomendado. Capacítate, ve video, capacítate haciendo seminarios. Si eres encargado de intercesión, de evangelismo, de misiones, lo que sea, procura siempre escuchar a los mejores, los que te pueden ayudar. Porque los que no crecemos nos estancamos. Y cuando nos estancamos, ¿cierto? No hay madurez. Amén. Aunque el crecimiento es colectivo, también por lo tanto tiene un componente individual que no podemos ignorar. Ambos deben complementarse para la madurez en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si no crecemos? Miren, vamos a Hebreos capítulo 5. ¿Vamos bien? Sí, excelente. Hebreos capítulo 5, yo lo voy a leer, versículo 11. Nueva traducción viviente, ¿ya? Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, no ustedes, hebreos, ¿ya? Son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Se dan cuenta? O sea, hace tanto, dice Hebreos, que son creyentes que deberían estar haciendo ¿qué cosa? Enseñando a otros. Dice, hace tanto. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños. Nuevamente el concepto niño. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? Entonces Hebreos dice, ustedes ya, debiendo ser ya maestros, ¿cierto? Son niños. Debiendo ya tener la capacidad de enseñar a otros, todavía es necesario, ¿cierto?, que se les dé leche. Todavía tiene que estar. Podemos, hermanos, crecer físicamente, estar años en la iglesia, participar en los liderazgos, pero ser ancianos y todavía necesitar leche, porque no hemos crecido. Y lo peor de todo es que la carta de Hebreos está dirigida también al liderazgo de la iglesia que estaba siendo dispersa en aquel contexto. ¿Y cuál era el problema de este liderazgo que había? Que era un liderazgo que no crecía, era un liderazgo que no avanzaba, era un liderazgo que debía ser alimentado con leche como un bebé. No nos podemos estancar, sino que de crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. El llamado del Señor para ti hoy día es que Él te está llamando a crecer, a no quedarte estancado, a ir un paso más, a avanzar en lo que estás haciendo, tener disposición a crecer. Cuando un jefe de familia o una jefa de familia crece, toda la familia va a ir en crecimiento. Pero si un jefe o jefa de familia se estanca, esa familia va a vivir estancada, no va a poder avanzar. Crecer es como aprender a manejar. Se requiere práctica, se requiere trabajo, se requiere perseverancia. ¿A cuánto les costó aprender a manejar acá a lo mejor? Amén, hay varios. No se hagan los lesos si yo los conozco. ¿Cierto? ¿A cuánto les costó aprender a manejar? ¿Cuántos atropellos pasaron por su...? No, ¿cierto? Pero cuesta, pero requiere perseverancia, requiere trabajo. Cuando no somos perseverantes en lo que Dios nos ha llamado, ¿cierto? Dejamos los procesos a mitad de camino. Y somos un compendio de procesos a mitad de camino. Amén.
necesitamos crecer. Es como usted tiene una plantita. Esa plantita necesita agua para poder crecer. Y si la deja de regar, ¿qué pasa con esa planta? Se muere, se seca, ¿cierto? Necesitamos estar regando a las plantitas para poder que ellas puedan crecer y dar fruto. Lo mismo en nuestra vida como cristianos. Necesitamos estar constantemente creciendo en el Señor. ¿Cómo crecemos también? A través de la oración. Amén. En nuestra relación con Dios vamos creciendo. Pero si tenemos la oración, ¿cierto?, solamente para momentos de SOS, no vamos a crecer. Necesitamos crecer en la oración. ¿Cómo vas a crecer también? En la palabra. En la palabra, estudia la palabra, capacítate en la palabra. Si Dios te ha llamado a ejercer un servicio, capacítate en la palabra. En los diferentes grupos de discipulado que hay en la iglesia, en los seminarios bíblicos, capacítate. Porque el Señor está llamando obreros a su mies, pero necesita obreros también capacitados y con el corazón de servidor también. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? El Señor da el crecimiento. ¿Pero qué se necesita para que haya crecimiento? Un plantador y alguien que riegue. Si no, ¿cómo crece? No, tiene que haber alguien que plante, alguien que riegue y Dios va a dar el crecimiento. Hermanos, si tú plantas algo, eso inevitablemente va a dar fruto en algún momento si se riega bien. Amén. Necesitamos crecer de manera colectiva y de manera individual. El Señor te ha dado herramientas necesarias. ¿Qué tienes en tus manos para crecer? Eso que Dios te ha dado, Dios en algún momento te va a pedir cuentas de lo que Él te dio. Amén. Por lo tanto, el crecimiento es un proceso colectivo de perseverancia y esfuerzo. Participa activamente en las actividades. Involúcrate en la obra, haz que otros crezcan. Sé intencional en tu manera de relacionarte. Hermanos, ten amigos. No es malo tener amigos. Un amigo que te escuche, una amiga que te escuche llorar, una amiga que te escuche ser como eres. Eso también trae crecimiento. Amén. Y en tercer lugar, en el tercer punto, el crecimiento trae madurez. Amén. Efesios 4, capítulo 14. Y ahí con este punto vamos terminando. Dice, entonces ya no seremos como inmaduros. Acá, la traducción viviente. Ya no seremos inmaduros. ¿Como quiénes? Como los niños. No seremos arrastrados de a un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Mire, ¿para qué sirve la unidad de la fe, el conocimiento y la madurez? Cuando un cristiano no es maduro, es arrastrado por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina que aparece en TikTok, en Facebook, en Instagram. Anda una cantidad de predicadores, hermanos, y no digo que sea malo, pero un cristiano que no es maduro cree lo que dice este, cree lo que dice este otro, cree lo que dice este otro, habla bonito, grita más fuerte, y creemos, ¿cierto? Entonces dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos. Miren esta palabra que es fuerte, la que dice Pablo, con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hay mentiras que parecen verdad y pero están elaboradas profundamente como si fuera una verdad. ¿Pero qué son? Mentiras. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad es silenciosa, pero la mentira siempre grita más fuerte. Entonces, la madurez y el crecimiento tiene que traer el crecimiento inevitablemente tiene que traer madurez. Es como la ley de la causa y el efecto, ¿cierto? Deberíamos darnos a entender que la madurez es un efecto, ¿cierto?, del crecimiento. Un cristiano que dice, no, yo he crecido en el Señor, pero soy madurísimo en el Señor. ¿Qué debería hablar por él? Su madurez, sus frutos. Amén. Para el apóstol, llegar a la unidad de la fe nos va a permitir madurar, hacer esta transición de la infancia espiritual a la madurez espiritual.
No, al contrario, no siendo maduros, volver a nuestra niñez espiritual. ¿Qué pasa con los niños? ¿Son arrastrados por cualquier cosa o no? ¿Creen cualquier cosa que se les diga? Yo tengo un hijo de 6 años y de repente me cuenta unas historias, pero no sé los que han tenido hijos hoy día con la era del YouTube y todo el tema de la modernidad, y me cuenta unas historias, hermanos, que son súper fantasiosas, pero él cree que eso es verdad. ¿Se dan cuenta? Y todo lo que usted le diga a un niño lo va a creer, porque cree todo lo que sale. Todo, absolutamente todo. Lo mismo pasa con los cristianos inmaduros, que no crecen, que son arrastrados, dice Pablo, por cualquier nueva enseñanza, por cualquier corriente de doctrina. Lo que usted le diga a ese cristiano, lo va a creer. Amén. Por eso es importante estar constantemente creciendo en Cristo y en el conocimiento de Cristo para no ser engañados. Amén. El Señor nos ha llamado a ser responsables con nuestro crecimiento. Debemos crecer para no ser engañados por cualquier corriente de doctrina. Tenemos un montón de hombres y mujeres hoy día engañando a las iglesias, dejando los bolsillos de los hermanos completamente vacíos por una palabra que ni siquiera a veces viene del Señor. Entonces necesitamos tener un corazón de crecimiento, de poder dilucidar lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Pero ¿cuál es lo que a nosotros nos va a poner el filtro? La palabra de Dios. Amén, es la palabra. Y la palabra sigue siendo vigente hoy día para la iglesia. Miren, 1 Corintios 3:1. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún, dice Pablo a los corintios, no están preparados, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se ve un cristiano que no es maduro? Miren lo que dice Pablo: tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, para el apóstol Pablo, un cristiano maduro es un cristiano, ¿cierto? Un cristiano inmaduro es un cristiano que anda siempre peleando con todo el mundo. Acá se ve el crecimiento de una persona, la madurez de una persona. Acá se ve el crecimiento. Celos y peleas, dice Pablo. Celos y peleas. El sinónimo de que no ha crecido es un cristiano contencioso. Es un cristiano que vive constantemente, ¿cierto?, con amarguras en su corazón, con celos, con peleas, con envidias. Que él puede decir: ¿por qué él y yo no? ¿Por qué él sirve y yo no? ¿Por qué a él le va mejor y a mí no me va bien? ¿Se dan cuenta? Palabra de un cristiano inmaduro. ¿Y por qué a mí no, que él no me saludó? Así que no voy más a la iglesia porque él no me saludó. No, son situaciones, ¿cierto?, que nos ha pasado. El cristiano inmaduro es el cristiano que siempre anda metido en peleas en la iglesia. Pelea que anda, parece él o ella. No acá, gracias al Señor. Pero en otro lado, pelea que hay, anda ese cristiano. Inmadurez espiritual. Hemos sido llamados a crecer. Hemos sido llamados a crecer. Algunos, dice Pablo, eran Apolos, otros eran Cefas, otros eran Cristo. Corinto era una iglesia dividida, porque algunos decían: no, yo voy cuando predica Pablo nomás. Otros decían: no, yo voy cuando predica Apolos. Otros cuando predica Cefas. No, a mí Cefas me cae bien, Apolos no me cae tan bien. Divisiones, celos, contiendas, inmadurez espiritual. ¿Cómo crecemos entonces? Tenemos amigos, leyendo la palabra, orando con el Señor. Si alguien dice que ha crecido, debemos ver su carácter. Amén. El sinónimo de crecimiento es la madurez. Dice Mateo 7:17: así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos,
Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. ¿Se dan cuenta, iglesia? Entonces necesitamos crecer en el Señor. Necesitamos tener crecimiento. ¿Y cómo lo hacemos práctico esto de alguien que es maduro? Su respuesta ante el conflicto. ¿Cierto? ¿Cuál es un cristiano inmaduro? Que se altera constantemente. Es alguien que no puede controlar su temperamento. Que en cualquier conflicto, ¿cierto? Es capaz de levantar la voz, ofende a la otra persona. Vamos llevándolo a términos prácticos. ¿Ya? Un cristiano maduro mantiene la calma. Busca resolver el conflicto de manera pacífica, mostrando paciencia y empatía. Un cristiano maduro, un cristiano inmaduro. La actitud en el servicio, también se ve el reflejo. La inmadurez, envidiar a otros. La envidia, hermanos, es algo que carcome como la gangrena también. La envidia, envidiar a otros por sus responsabilidades o bendiciones. El cristiano maduro, ¿sabe lo que hace? Celebra los logros de los demás. Se alegra con los logros de los hermanos. El hermano se compró una casa, un auto. ¡Qué alegría me da que mi hermano avance, que mi hermano crezca! El hermano predicó acá y el Señor lo usó. ¡Qué alegría que el Señor te use, te siga usando en la predicación! ¿Se dan cuenta? Somos parte del mismo cuerpo, no somos competencia. Somos parte de un mismo cuerpo. Nos necesitamos unos a otros para crecer. Amén. ¿En qué elemento más se va un cristiano maduro? ¿Cierto? En sentirse ofendido porque alguien no me saludó también muchas veces. El cristiano maduro entiende que muchas veces uno anda medio distraído. ¿Le ha pasado de repente que alguien le dice, oye, te vi, no me saludaste? Y uno con miopía y astigmatismo, hermano, no los ve a todos. O de repente está haciendo otra cosa y pasa. Eso un cristiano maduro comprende. En el uso de las palabras. Un cristiano inmaduro anda metido en chismes constantemente, en cagüines constantemente dentro de la iglesia. Hacen críticas destructivas, ofende a los demás, habla impulsivamente. El cristiano maduro usa las palabras para edificar a la iglesia. Usa las palabras para detener la conversación del chisme. Eso habla de madurez en el Señor. Amén. Un cristiano maduro también es alguien que se ve cómo reacciona cuando es corregido por el Señor. Cuando alguien, cierto, es inmaduro, se ofende cuando lo corrigen, o nos justificamos constantemente de nuestros errores, cierto, nos justificamos y decimos, no, es que porque hoy día andaba medio atravesado nomás, no, sí, pasa. Pero el cristiano maduro agradece la corrección y la usa como una oportunidad para mejorar, para crecer. Amén. Y hay muchas cosas también que podemos ver. Hermanos, para terminar, Dios nos llama a crecer continuamente en la fe. Nunca nos va a llamar a estar estancados en nuestra vida. Si eres un niño, un adolescente, estás en el colegio, en el liceo, en la universidad, en toda área, o a lo mejor en la etapa ya de la ancianidad, aún así Dios te ha llamado a seguir creciendo, a seguir avanzando en nuestra fe. Debemos crecer en nuestra relación con Dios y en el servicio a los demás. Crecer no solo en invitación, sino es una responsabilidad. El crecimiento es un llamado y una responsabilidad de parte del Señor para nuestra vida. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué área quiere Dios que crezcamos hoy día? Porque algunos podemos creer que ya lo alcanzamos todo en madurez, en conocimiento de Cristo, en la palabra. Y eso nos puede parecer arrogante muchas veces. Nos va a faltar vida para alcanzar a conocer al Señor en su plenitud. Debemos hacernos esta pregunta: ¿en qué área quiere Dios que crezca tú hoy día? A lo mejor en tu trabajo, en cómo eres padre, en cómo eres madre, en cómo eres esposo, cómo eres esposa, en el servicio en la iglesia. Pero ¿en qué área Dios quiere que tú crezcas? ¿Cierto? Al dar esos pasos avanzamos juntos como iglesia y edificamos el reino y preparamos a la gente para la obra del ministerio. Amén. Entonces, la pregunta: ¿cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio del crecimiento? De que muchas veces van a ser noches a lo mejor sin dormir, porque el Espíritu Santo te va a despertar.
A lo mejor van a ser días que vas a tener que acostarte agotado porque estuviste sirviendo todo el día en la iglesia. Y al otro día más encima el pastor te cita a las 8 de la mañana a poder orar. Pasa muchas veces, pero el crecimiento trae madurez. Si quieres ser un cristiano maduro, tienes que estar dispuesto a crecer también en el Señor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie.